Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra volver a verles. Dios les bendiga. Muy buena tarde para mis hermanas que están presentes hoy en la clase presencial y para todos. Deseo que el Señor les bendiga un montonal de, de, de una doble porción del Espíritu del Señor para sus vidas. Si alguien está pasando por un momento difícil, confíe en el Señor. Yo siempre he dicho que nada es eterno, solo el amor de Dios. A veces hay que esperar un poquitito a que pase la tormenta. Y bueno, siempre que la tormenta pase, el sol sale, ¿ok? Así es que tengan ánimo, tengan fe, tengan esperanza. Siempre hay que sonreír ante las situaciones, ¿no? Porque bueno, como era el chiste, ¿no es cierto? La sonrisa hermosa el rostro. Algunos entonces no estamos tristes, solo estamos feos. Bueno, así que ánimo, hermanos, ánimo, ánimo, siempre, siempre. Eh, bueno, vamos a continuar nuestra clase. La clase pasada estuvimos haciendo un breve esbozo de lo que significan los cuatro cánones que estamos teniendo en la actualidad. Uno de sus compañeros me hizo una pregunta personal acerca de los documentos o los libros eh, apócrifos también que nosotros consideramos y que el mundo católico también les llama apócrifos. Recuerden que para nosotros nuestros apócrifos para la Iglesia Católica son los deuterocanónicos, pero hay otros libros que tanto para nosotros como para la teología católica se le llaman apócrifos, ¿no es cierto? Que tienen que ver con esta literatura judía que principalmente se lleva a cabo entre el segundo templo y el tercer templo, eh, uno, dos, no, entre el segundo templo, porque ya no hubo más. Bueno, sí, tercer templo, voy a decir porque Herodes lo remoza. Ok, en un periodo donde hay varias literatura que se produce, ¿no es cierto? Pero ya más adelante en alguna clase les voy a comentar cuáles son esos libros que se producen en este periodo y que evidentemente pues no son sagrados, ¿no? No son sagrados para nosotros, no son sagrados para el mundo católico, pero sí son literatura que mucha gente consulta para que a partir de allí desarrolle sus propios dogmas de fe. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Bueno, voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar, un segundo porque tengo que hacer esto antes, nos vamos a guiar ahora en dos temas importantes que tienen que ver con con la tradición oral y la tradición escrita. ¿Ah? ¿Por qué es muy importante entender esta parte? Porque el texto bíblico, ¿no es cierto? Como nosotros lo conocemos actualmente, no nos cayó del cielo, ¿no? O sea, el texto sagrado, este libro que ahora tenemos llamado Biblia, pues no vino de la nada. No es que en un abrir y cerrar de ojos, pues alguien fue a una librería y le dijo, dame una Biblia. Y dijo, bueno, listo, aquí está. No. Como no nos cayó del cielo, evidentemente esta literatura sagrada, ya dijimos, inspirada por Dios, etcétera, ¿no? Tiene su propio proceso de conformación, de elaboración, de conformación, tiene un proceso. Así que el primer proceso que tiene el texto bíblico se le llama la tradición oral o la transmisión oral, como quieran llamarlo, ¿no? Este fue la primera forma en que empiezan a juntarse, se empiezan a escuchar, se empiezan a conocer distintos relatos, ¿no es cierto?, que sucedió de alguien llamado Abraham, luego de alguien llamado Isaac, de alguien llamado Jacob, de alguien llamado José, etcétera. Entonces se empieza a transmitir de boca en boca. Uno de los aspectos primordiales en la transmisión del texto bíblico es la transmisión oral, ¿no? ¿Por qué? Porque en los personajes del mundo de la Biblia
todos estos relatos que conocemos de los grandes personajes, Abraham, Isaac, Jacob, José, sus hermanos, eh, los 12 hermanos, ¿no es cierto? Moisés, etcétera, etcétera. Eh, los personajes del mundo de la Biblia, uno de los aspectos importantes en la vida del pueblo eran siempre las genealogías familiares. Uno de los aspectos, hermanos, que era muy importante para el mundo judío era ah, su identidad nacional, de dónde venían. Entonces, los judíos, ah, por tradición, elaboraban sus genealogías. Estas se transmitían en cada familia de padres a hijos, etcétera, en una cadena sucesiva, que era como la partida de nacimiento de cada uno de nosotros. Y entonces decían, bueno, vos venís mi papá se llamó tal, tu abuelo tal, tu tal, tal. Siempre se hacía como una genealogía, donde no solamente se establecían en esas listas genealógicas los nombres de los personajes o de las personas de las cuales descendían ellos, sino también de sus reglas de vida, de las tradiciones nómadas que tenían ellos, porque los primeros patriarcas bíblicos que tenemos, pues eran nómadas. E incluso, ¿no? Había las confesiones de fe que se recitaban por las tribus en las ceremonias religiosas. Todo esto se hacía de manera oral y se aprendía de memoria. Este fenómeno, queridos hermanos y hermanas, fue algo fundamental para rescatar los sucesos que ahora nosotros leemos por escrito en el texto sagrado. Pero antes, pues nadie los escribía. Nadie se sentó a decir, bueno, eh, hubo un hombre llamado Abraham que este tuvo un hijo llamado Ismael porque tuvo la relación con su sirvienta, pero después tuvo a su hijo Isaac. Nadie estuvo allí como para irlo escribiendo. Las cosas sucedían, ¿no? Sucedían. Y no fue que en este principio de ir diciendo, bueno, eh, hijo de, ¿no? Y hacer todas unas listas genealógicas que hacía que los hijos aprendieran de los padres, pues cómo se comportaban, qué decían, sus historias familiares, cómo hacían sus sacrificios, cómo levantaban los altares, qué tenían que decir en esos momentos, ¿no? Y entonces eso se llevaba de generación en generación. Entonces, la memoria jugó un papel muy importante. ¿Para qué? Porque nadie dijo, bueno, vamos a escribir esto que están contando. Era simplemente, no, es como cuando nosotros vamos a la casa de la abuela y le preguntamos, oye, abuelita, ¿quién fue tu papá? ¿Quién fue tu abuelo? ¿Quién fue tu bisabuelo? Y nos cuenta sus historias y decimos, ah, lindo, ¿no? Pero no, nadie las escribe. Entonces llegamos a casa y le decimos a nuestros hijos, mira, mi abuelita, que es tu bisabuelita llamada fulana de tal, pues ella vino de tal país, de tal cultura, me contó una historia muy interesante que tuvo con su papá, y eso, esta, esta forma de ir contando las cosas, ¿no? De ir contando las cosas, se llevaron de generación en generación. No es que se escribieron en el momento en que se escribieron. Es más, nosotros pensaríamos que lo primero que se escribió de la Biblia, pues fue Génesis 1, capítulo 1, ¿no es cierto? Porque pues está al principio de la Biblia. Y la verdad es que no. Los primeros capítulos de la Biblia se escribieron muchos años después. Hay otros pasajes, otros relatos, otras historias del Antiguo Testamento que son más antiguas, ¿no? Que son más antiguas.
Tal vez ustedes les diga algo extraño porque seguramente ustedes no lo conocen, pero el canto de Débora que se registra en el libro de los jueces, ¿no? Débora era una juez, o una jueza, diríamos, en el libro de los jueces, se elabora un canto, ¿no? Un famosísimo canto y hermosísimo canto, se pone en labios de Débora y este es uno de los cantos más antiguos que tenemos escritos del texto bíblico. ¿Mm? Y fíjense, el canto de Débora está hasta el libro de los jueces. Los primeros relatos que se empiezan a escribir son los relatos patriarcales. Son los relatos de un hombre llamado Abraham. ¿Le suena? Abraham, su esposa Sara, su sierva Agar, su hijo Ismael, su hijo Isaac. Estos relatos que ahora nosotros los vemos por escrito, son los primeros relatos que se vienen trayendo de generación en generación. Entonces llegó un momento en donde alguien decía, hace mucho tiempo, yo le decía a mi hijo, hace mucho tiempo me contó tu abuelo que hubo un hombre que se llamó Abraham, que anduvo de un lado para otro, que tuvo, tuvo ah, un sobrino o un hermano, como se diga, llamado Lot, etcétera. Y se empiezan a armar las historias. Quizás echando un poco a volar nuestra imaginación, fue una noche de frío invernal en donde como antes hacía, ¿no es cierto?, en las culturas nómades, donde la gente va de lugar en lugar, no son citadinos, no son como nosotros que ya vivimos en ciudades o en pueblos, pues antes nuestros antepasados del tiempo bíblico, pues andaban de un lado para otro, ¿no? De un lugar para otro. Entonces, era normal en las noches, cuando juntaban, eh, se- perdóname, me trabé, cuando ponían a las ovejas para que pastaran, ¿no es cierto? Porque al día era muy caluroso, etcétera, hacían un fueguito. Bueno, quizás fue en esas noches cuando se comenzó a contar la historia de Israel. Todo esto, ¿no? Que tiene que ver con con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés. Empezaron a recordar las andanzas o los relatos o los milagros de los antepasados muy famosos. Llegaron más tarde quizá los grupos del desierto, ¿no? La gente que transportaba mercancías por caminos desérticos donde relataban y muchas veces exageraban las penalidades que sufrieron los israelitas en Egipto, cómo fue la terrible marcha hacia la tierra prometida a través del desierto, cómo se reveló el Señor a Moisés. Tal vez luego vendrían los poetas populares, cantores de gestas, ¿no? De hazañas maravillosas. Que se realizaban contra los filisteos, que cambiaban, ¿no es cierto?, relatos de batallas, de ejércitos, por una buena comida antes de seguir del viaje, que son costumbres muy comunes, hermanos, en el antiguo Próximo Oriente, son muy comunes, o en el próximo a Oriente Antiguo, más bien, en el próximo Oriente Antiguo, son muy comunes, pues todo este tipo de formas, de maneras, ¿no? Para nosotros nos suena raro los occidentales, porque los occidentales, si no está escrito, ¿no? Pues no lo creemos. Ujú. Para nosotros la tradición oral no es muy buena, porque para nosotros la tradición oral termina en chisme. ¿No? Cuando alguien le cuenta a otra cosa, a otra persona, pues termina a veces en chisme. Pero eh, esta tradición oral en donde muchas veces los relatos se exageraban, ¿no es cierto? Eran muy comunes. Miren, yo lo planteo en esta anécdota. Resulta que un día yo estaba por irme a casa, ¿no? Por irme a casa. Y
estaba parado en el colectivo, en la parada del colectivo. Yo ya estaba muy cansado, yo ya quería llegar a casa pronto, ¿cierto? Y resulta que el colectivo no pasaba, no pasaba, no pasaba, no pasaba. Y se me hizo muy largo el tiempo, ¿no? Cuando uno está recansado, a uno se le hace larguísimo el tiempo porque no pasa el colectivo. Me empecé a desesperar hasta que finalmente, 40 minutos después, ¿no es cierto? 40 minutos después, pasó el colectivo. Bueno, para mí fue una eternidad. Yo estaba cansado, fue mucho tiempo para mí, ¿no es cierto? Entonces yo llego, le cuento a mi esposa, le cuento a Bere, le digo, che, fíjate, yo iba a llegar más temprano, pero resulta que eh, el colectivo tardó mucho en pasar. Si este relato, esta experiencia mía, que es una pavada, evidentemente es una pavada lo que les estoy contando, pero solamente es como para ejemplificarle. Para mí, el colectivo tardó 40 minutos en pasar y para mí ya fue mucho tiempo. Si mi esposa le contara a mis hijos tiempo después y decirle, yo les quiero contar una historia de su papá que un día, ¿no es cierto?, estuvo parado en el colectivo y el colectivo tardó muchísimo tiempo. Y mis hijos tal vez le preguntarían, le dirían, y mami, ¿y cuánto tiempo? Y no sé, tal vez 2, 3, 4 horas, pero, ¡ay, tanto tiempo, papi! Pero ese, el colectivo, pues sí era mucho tiempo, ¿no? Y resulta que mis hijos después le cuentan a mis nietos y les dicen, les voy a contar una historia de su abuelo, que ya murió, por cierto, que ya ni existe, pero les voy a contar, y un día su abuelo estaba parado en el colectivo, ¿no es cierto? Hacía frío y llovía, ¿no es cierto? Y entonces él estaba esperando que el colectivo llegara y resulta que el colectivo tardó muchísimo tiempo. Y mis nietos le preguntan a su papá y le dicen, pero ¿y cuánto? ¿Cuánto, papi? ¿Cuánto duró? Pues duró, no sé, qué sé yo, unas 10, 12 horas, pero imagínense, estaba lloviendo, hacía mucho frío y el abuelo llegó tarde a casa y resulta que al llegar tarde, imagínense, 10 horas para que pase el colectivo, pues la abuela lo regañó, le retó, que porque había llegado tarde, ¿no? ¿Vieron ustedes que el relato fue cambiándose, ¿no? Al final, yo estaba parado en el colectivo, pero hacía frío y estaba lloviendo, cosa que cuando yo lo viví, pues ni hacía frío ni estaba lloviendo. Para mí fueron solo 40 minutos, pero el relato después se fue agrandando para ser mucho más vívido el punto, como diciendo, el abuelo realmente la pasó mal ese día, ¿no es cierto? Esperando el colectivo muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Y si estaba lloviendo y si hacía frío y al final cuando llega a casa la abuela lo reta, ¿no? Pues qué terrible haber sido eso. Bueno, en muchos casos vamos a encontrar que hay relatos en el texto bíblico donde parece ser que hay una exageración en cuanto a datos, a números, a formas, ¿no? Pero que eso bajo ninguna circunstancia le quita mérito a que el hecho sucedió, ¿no? A que eso que se está leyendo o que se contó fuera real. Claro que fue real. Volviendo al ejemplo mío, sí, fue real. Es cierto, hermano, yo un día estuve parado en el colectivo mucho tiempo esperando que llegara, etcétera, ¿no? Pero cuando se cuente 40 años después, 50 años después, 100 años después, 200 años después, 300 años después, evidentemente el suceso se va a mantener. ¿Cuál es el punto importante del relato? Pues el punto importante del relato no era si llovía, si hacía frío, ¿no? Perdón, voy a ver si vendo una heladera por ahí porque necesito plata.
pasó ¿cómo se llama? El autito ahí con, de compra, tan, tan. Bueno, perdón, ya no sé ni qué estaba diciendo. Ah, eh, bueno, si ustedes siguen el relato, ayúdenme. ¿Qué estaba diciendo? Yo estaba hablando que después de 300 años iba a ir cambiando su relato. Claro, gracias, gracias, muy amable. Después de todo, de 200, 300 años, pues el relato iba a cambiar de formas, pero el hecho iba a ser el mismo. Claro que yo estuve parado ahí, claro que esperé mucho tiempo y claro que fue una experiencia difícil para mí, ¿no? Lo mismo vamos a encontrar en el texto sagrado, ¿no? Que esta primera parte en donde se hace a través de los cantores, de los poetas, de los ancianos, de toda esta situación, los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes jugaron un papel importantísimo porque ellos contaban cómo el pueblo iba en peregrinación a los santuarios, cómo Dios se revelaba a distintos personajes, haciendo esos lugares como lugares sagrados, ¿no? Es decir, se hizo una guianza del Espíritu Santo, sin duda, ¿no es cierto? Pero que evidentemente estos relatos que se fueron trayendo de generación en generación, pues en algunos casos sufrieron modificaciones, pero que no cambian el hecho. Ya vamos a ver muchos ejemplos. La verdad que a veces ustedes pensarían que yo estoy siendo hereje con el texto y que ustedes les estoy rompiendo la imagen de que la Biblia es un texto que nos cayó del cielo así, sin ton ni son, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no. Ujú. Por eso es que debemos ser estudiantes serios de la palabra, ¿no? Y debemos saber cómo se origina todo esto. Así entonces, de boca en boca, se empezaron a transmitir de manera oral y empezaron a conservarse y a enriquecerse las tradiciones históricas de Israel. Comenzaron a enriquecerse esas tradiciones. Miren, les voy a contar. Por ejemplo, hay dos relatos, ¿no es cierto? Hay dos relatos que tienen que ver con la forma en que Saúl conoce a David. Tal vez ustedes nunca lo notaron, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Lo vamos a ir notando, vamos a ir viendo algunas cositas hermosas y emocionantes del texto sagrado. Pero ok, en un relato nos dice que Saúl conoce a David cuando éste eh, está en pleito con un gigantón llamado Goliat, que Goliat es un filisteo muy alto, muy poderoso, un guerrero increíble, ¿no es cierto? Y que reta o que desafía a Israel, ¿cierto? Que en ese caso comandado por el primer rey llamado Saúl. Bueno, y bueno, sabemos la historia, que los hermanos de David fueron a pelear, que no sé qué, el papá lo manda para que le lleve de comer. Bueno, se encuentran, llega David, escucha que ese filisteo está haciendo gala de insultar al Dios Altísimo, ¿no es cierto? Va y dice, che, nadie va a hacer nada. Bueno, pero ¿sabe qué? Yo mismo me voy a poner ahí para pelear contra él. Y el rey sabe que hay un chico, ¿no es cierto? Y dice, bueno, está bien que vaya, lo conoce y dice, bueno, ponete mi armadura, ponete mi escudo, toma mi lanza, etcétera. Y resulta que le quedaba pues, re pesado. Seguramente Saúl era más grueso, más grande y David más menudillo, ¿no? Más flaquillo. Y entonces resulta que dijo, no, listo. Y ahí se conocen, ¿cierto? Todos sabemos la batalla, etcétera, etcétera. Bien, alguien trajo esa historia, ¿no es cierto? Alguien escuchó que la forma en que David conoce a Saúl, o Saúl a David, como quiera llamarse, fue a través de ese suceso, ¿no? Entonces esa historia se trae. Pero por otro lado, ¿no es cierto? Hay otra historia u otra tradición que dice que no fue así.
Resulta que el otro relato o la otra tradición dice que Saúl conoce a David cuando éste está atormentado por espíritus malos, ¿no? El tipo está sacado de sí, no duerme, está nervioso. Hoy le llamaríamos estrés, porque muchos de nosotros parece que estamos reendemoniados cuando estamos estresados, ¿no? Pero resulta que, bueno, el relato este dice que Saúl estaba, eh, pues, muy alterado, su espíritu no estaba en paz. Y la única forma es que sabe de un chico que toca el arpa, ¿no es cierto? Que toca un instrumento. Entonces lo manda a traer y le dice, che, vos sos el que sabe tocar el instrumento y demás. Sí, yo soy el rey. Bueno, pues metele ficha y toca el arpa para mí. Y así era, ¿no? David toca mientras el relato dice que cuando David tocaba el arpa, Saúl se calmaba su espíritu. Muy bien, este es solo un ejemplo, ¿ok? La Biblia está repleta de estos ejemplos. ¿Qué pasa? ¿Por qué dos historias? Uno tendría que preguntarse, ¿no es cierto? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la real? ¿Cuál nos cuenta cómo sucedieron las cosas? ¿Saben qué es lo maravilloso del texto bíblico y que lo hace sagrado y que lo hace sobrenatural y que lo hace único y que nosotros nunca dudaremos de su inspiración divina? Es que alguien que se llama redactor, ¿no? Se llama redactor, escucha estas dos historias. Y entonces él dice, bueno, voy a escribir esta, ¿listo? Le empieza ya a escribir, ya pasa el tiempo, ¿no es cierto? Ya está la tradición escrita, le empieza a escribir. Y dice, ¿y ahora qué hago con esta otra historia? Y también la voy a escribir, ¿no es cierto? Y le escribe, hey, Saúl conoce a David de esta forma, tal, tal, tal. Y dice, bueno, ahora tengo estas dos, ¿qué hago? ¿Cuál es la verdadera? Dice el que escribió, el redactor. Y él no sabe tampoco porque no estuvo en ese momento, no sabe cómo está. Y entonces tomó una decisión muy sabia, creo que guiada por el Espíritu Santo. Toma las dos tradiciones y las deja en el texto bíblico. No voy a eliminar ninguna, ¿no es cierto? No voy a sacar ninguna de estas dos tradiciones porque las dos tienen cosas importantes. Estas dos cosas tienen, estos dos relatos tienen aspectos sumamente importantes para conocer la personalidad del gran rey David. Por lo tanto, las dos historias, las dos tradiciones se quedan en el texto y por eso es que nosotros hoy conocemos esas dos historias. Y cuando vemos cada una de ellas, tiene una riqueza maravillosa para entender quién era David o cómo el pueblo fue entendiendo quién era David para ellos. Recuerden que David era pues el héroe, era perdón, el personaje por excelencia, ¿no? ¿Por qué tenemos esto en la Biblia? Por la tradición oral, ¿no? No fue, hermanos, hasta que surge ya, pues evidentemente, como todo proceso cultural, porque recuerden, Israel, hermanos, no es un pueblo que está aislado del mundo. Mientras Israel va haciéndose, ¿no es cierto? Mientras vive Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, los jueces, Saúl, David, Salomón, etcétera, todos esos personajazos, ¿no es cierto? Pues también hay otros pueblos alrededor, ¿no? Hay otras culturas, incluso más milenarias que el mismo Israel, mucho más milenarias. Fíjense ustedes cómo Abraham no es judío, no es israelita. Abraham viene de una cultura antigua. Bueno, conforme pasa el tiempo e Israel sigue avanzando, pues como todos procesos, hermanos, seguimos avanzando. Fíjense que hasta hace poco tiempo nosotros escribíamos cartas y las mandábamos por correo postal y llegaban 3, 4 meses después, ya la persona ya había muerto, ¿no es cierto? Hoy escribimos emails, ¿ah? Escribimos emails que se envían
al instante, instantáneo, en un abrir cerrar de ojos. Yo le escribo un mensaje a alguien que está en China y lo recibe al toque, porque hemos evolucionado, ¿no? Vamos cambiando. Bueno, lo mismo pasa cuando se da el proceso de formación de Israel y por lo tanto, pues todas estas tradiciones bíblicas. Entonces, resulta que en torno a la corte de Jerusalén, ya en el siglo X, ya muy lejos de los sucesos primarios de Moisés, por ejemplo, bueno, ellos empiezan a recoger otros datos. A ellos ya no les importa tanto Abraham, Moisés, etcétera. Para ellos tiene que ver mucho más aspectos que tienen que ver con el templo de Jerusalén, con el palacio, y empiezan a recoger listas de gobernadores de Salomón que encontramos en los libros de los reyes y en los libros de las crónicas. Alguien que lea el nombre de los gobernadores de las provincias del reino de Salomón, ahora pues no nos importa más que nada. De verdad, o sea, bien, ¿de qué nos sirve a nosotros conocer el nombre de los gobernadores de las provincias donde gobernó Salomón? Pues de nada, ¿no? Pero para ellos, en el tiempo en que se empieza a producir la literatura de Israel, para ellos era importantísimo, era importantísimo. Para nosotros, ¿de qué nos sirve saber cómo se construyó el templo de Jerusalén? Pues para nada, ¿no? Es más, el templo no existe más. Hace 2000 años, un poco más, el templo, el tercer templo se destruyó, ¿no es cierto? No hay más templo de Jerusalén. Sin embargo, nosotros vemos en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas, cómo los escritores se desviven por mencionar los detalles y las formas y qué iba aquí y qué iba allá y cuánto medía aquello y cuánto medía el otro y cuánto esto y de qué estaba hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hoy para nosotros, hermanos, no nos sirve mucho esos datos, pero para ellos sí. ¿Mm? Para ellos sí. Y por eso está en el texto sagrado. Porque para el pueblo de Israel le era muy importante, hermanos, conservar su identidad. Y por eso la tradición oral es muy confiable. Ustedes podrían decirme, entonces le inventaron cosas. Es muy probable que haya sido, que hayan exagerado, tal vez inventado una que otra cosita como para darle peso, pero el meollo del asunto, lo fundamental del tema, persiste, es real. Y eso es palabra de Dios, ¿no? Eso es palabra de Dios. No me puedo detener ahora a explicarles los miles de ejemplos, ya los vamos a estar viendo en todo. Por eso tenemos 3 años para estudiar la Biblia. ¿Ah? 3 años. Bueno, cuando se termina de hacer la tradición oral, pues viene el proceso de la escritura, ¿no? La tradición oral le da paso a la tradición escrita. Y entonces, cuando se da este proceso de transición, que insisto, no es privativo, no es único de Israel, sino de todas las culturas, de todos los tiempos, ¿no es cierto? Dicen, como no queremos que se pierda ninguno de estos detalles, ninguno de estos asuntos, de estas minucias, de estas historias que recogimos de nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Sara, Raquel, Lea, etcétera, etcétera. Estos personajes, pongámoslos por escrito, ¿no? Pongámoslo por escrito. La transmisión oral, entonces, queridos alumnos, jugó un papel decisivo en el proceso de formación y de interpretación del texto sagrado. Un papel decisivo. No fue todo el texto, fueron los principios del texto, porque ya después cuando por ejemplo, en la época de los profetas, ya la escritura estaba presente. Es más, varios profetas escriben sus oráculos ya no ya no es tanto hablados, que sí los pronuncian oralmente, pero alguien se encarga de empezar a escribirlos, ¿no? Ya, como que tenemos allí, pero pues antes no. En los momentos iniciales, cuando la palabra viva de los narradores y profetas se convertían en texto escrito,
Y en los momentos finales, cuando lo escrito comenzó a ser interpretado. Es decir, primero se escucharon las historias y alguien lo escribió. Entonces, esa palabra hablada se convierte en un texto escrito. Ya. ¿Vieron ustedes, queridos hermanos, que si yo hablo ahorita, como lo estoy haciendo, como perico, pues al rato o mañana, yo les pregunto, che, ¿qué les dije yo ayer? Díganmelo palabra por palabra. Pues nadie me lo va a decir. Nadie va a decir palabra por palabra lo que yo dije hoy. Pero como está siendo grabado esta clase y alguien me hace el flaco favor o el fino favor de transcribir todo lo que yo dije, esta clase, y lo transcribe y lo pone por escrito, entonces mañana cuando yo les pregunto a ustedes, díganme qué dije yo hoy, van a decir, sí, con todo gusto. Sacan el escrito y van a empezar a leer. Cuando alguien ya lo pone por escrito, se dice que se fija. Ya nadie puede cambiar lo que yo dije. No sé si me explico, hermanos. Ya nadie puede cambiarlo porque va a decir, yo les puedo decir, no, eso yo no dije, no, para un poquitito. Aquí está, mira. Aquí está lo que vos dijiste y es real. Entonces, yo ya fijé. Por eso es que ahora creemos que el texto bíblico está fijo. Cuando alguien viene y nos dice algo diferente, les decimos, no, 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 para un poco. Aquí está escrito, mira, porque el texto ya está fijado. Ya nadie lo puede cambiar, ¿no es cierto? Ya está aquí. Pero resulta que cuando este proceso de lo hablado ya se convierte en algo escrito y se fija como diciendo, bueno, ya está escrito y lo que se escribió, ¿no es cierto? Llega un momento en donde después alguien dice, ok, pero ¿y qué quiso decir Abraham con todo esto, che? ¿No? ¿Qué quiso decir Abraham? A ver, saquemos el escrito, mira, dijo esto. Pero resulta que unos dirán, pero mira, yo creo que lo dijo de esta forma y otros dirán, no, yo creo que lo dijo por este motivo. Entonces, aún teniendo yo algo escrito, habrá personas que lo vean de diferentes formas. ¿Qué es lo que pasa hoy, hermanos? Pues hoy pasa lo mismo en distintas confesiones religiosas. Tenemos el mismo escrito todas, ¿no es cierto? Bautistas, pentecostales, católicos, evangélicos, etcétera, 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 y los vemos de distinta manera, ¿no? Porque la interpretación es diferente. Pero no podríamos llegar a esta riqueza interpretativa del texto sagrado sin antes haber contado con la tradición oral, con todo este esfuerzo de, de transmisión oral. Ahora, yo les planteaba hace rato una pregunta de que podríamos confiar en la tradición oral eh, de donde surge el texto bíblico, y yo digo que sí, por una sencilla razón, hermanos. Las culturas son diferentes. Las culturas antiguas, ¿no es cierto?, le daban mucho valor a las tradiciones orales, mucho, mucho valor. Yo les dije ahora, nosotros en Occidente no le damos tanto, o sea, aquí ya se arma un chisme, básicamente, ¿no? Se arma el chisme, pero antes no, antes era sagradísimo, ¿no? Por eso vemos en varios textos que dice, y las repetirás a los hijos de tus hijos, y las repetirás. Este, este ejercicio de repetición, pues hacía que se quedara fijado lo más puramente posible el relato transmitido o la enseñanza transmitida. Por lo tanto, la transmisión oral adquiere una relevancia muy importante en la transmisión de conocimientos, tradiciones, reglamentos. En este sentido, la revelación de Dios en los acontecimientos de la historia se transmitió en un principio de forma oral. De forma oral.
Este relato del nacimiento de Moisés se transmitió de forma oral. Entonces el abuelo le cuenta a los nietos que hace muchos años hubo un hombre que fue sacado de las aguas por una princesa egipcia, ¿cierto? Y que le puso un nombre egipcio que se llamó Moisés. Estos relatos, hermanos, insisto, tienen una riqueza maravillosa, cuando uno lee el texto, hermano, uno se queda asombradísimo de cómo se fue conservando, de cómo se fue armando, de cómo se fue compartiendo todos estos sucesos, todas estas historias, hasta que llega a formarse eh, en lo que ahora nosotros conocemos como Biblia. Así que la tradición oral es muy valorada en la transmisión del texto. Es altamente importante entender que por eso hay distintas variaciones en los relatos por las tradiciones orales, ¿no es cierto? Y que es nuestro deber como estudiantes piadosos y reverentes de la palabra de Dios, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, pues para desentrañar lo importante de todo esto. ¿Mm? Lo importante de todo esto. Dos procesos iban siempre juntos, hermanos. En un momento ya empieza a darse la transmisión oral y la tradición escrita, porque bueno, siempre cuando alguien escribía algo, pues alguien se lo tenía que dictar o alguien tenía que decirlo, ¿no? Hubo una época, incluso ya en la época de, de la monarquía, ya muchos años después, que sucedían las escuelas de los profetas, ¿no? O los hijos de los profetas que se les conoce. Estos tenían la obligación de poner por escrito los oráculos o los mensajes proféticos que pronunciaban sus maestros o los profetas. Pero resulta que hay casos, y lo vamos a ver, por ejemplo, en el profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, hermanos, está escrito por tres escuelas o por tres partes, diríamos, ¿no? Eh, los capítulos, por favor, espero que no se confundan, solamente quiero poner un ejemplo de este punto, ¿no es cierto? Los capítulos del uno. Estoy hablando del ejemplo del profeta Isaías. Del 1 al 39, Isaías tiene 66 capítulos. ¿Sí? Déjeme confirmar. Pero yo sé que son 66. Sí, son 66 capítulos. Tiene el profeta Isaías en nuestra Biblia. ¿Ok? Los capítulos del 1 al 39 son escritos o fueron escritos en su mayoría por el profeta Isaías de carne y hueso, diríamos. El profeta histórico, el que, el que fue real. Pero después hay del capítulo 40 al capítulo 55, donde el profeta ya murió, ya el profeta ya no existe más, pero su escuela, sus discípulos persisten en el tiempo y muchos años después de que el profeta muere, se escriben estos capítulos, ¿no? Estos capítulos se les llaman Segundo Isaías o Deutero Isaías. No se preocupe por aprenderse los nombres, pero es el segundo Isaías. Y resulta que después, muchos años después, se escriben los capítulos 56 al 66. Estos capítulos se le conocen como el tercer Isaías o el trito Isaías. Ujú. Ya para estas fechas, el profeta, olvídense, ya creo que ni polvo es. Ya sus huesos se desintegraron. El libro del profeta Isaías, hermanos, tardó un poco más, poco menos de 5 siglos en componerse.
500 años. El libro del profeta Isaías, que nosotros hoy no lo vamos a leer en una hora, ¿no es cierto? Pero en un lapso de tiempo lo podemos leer. Pero fíjense cómo un libro como este, compuesto en un lapso de tiempo muy grande, muy 500 años, imagínense ustedes, sigue teniendo la misma unidad de pensamiento, ¿no? Sigue teniendo la misma línea. No voy a hablar ahora del profeta Isaías, ya hablaré en su tiempo cuando veamos la clase de profetas. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? La diapositiva que ustedes están leyendo dice que los discípulos de los profetas, los hijos de los profetas, como se conocían, cuando el profeta ya no estaba, empezaban a decir, y bueno, ¿qué quiso decir el maestro, no? Porque se transmitía la enseñanza, ¿no? ¿Qué quiso decir? Y entonces ellos escribían y ponían sus escritos con el nombre del maestro para darle autoridad al texto que ellos escribieron. Por eso es que ahora nosotros, todo el libro del profeta Isaías, pensamos que fue escrito por una misma persona, pero la verdad es que no. Pero todo el libro está inspirado en el profeta original, diríamos, o en el profeta histórico. Todo el libro, absolutamente. Entonces, los discípulos de los profetas iban interpretando y actualizando, ¿no? Entonces, ellos incluían más texto sagrado. Y por eso es que hoy tenemos este maravilloso libro profético, que es el libro del profeta Isaías. Entonces, cuando vemos estas situaciones que se nos presentan al estudiar, esto es una introducción, acuérdense, hermanos. Por eso le digo, no se preocupen, esto es una introducción, que ya estaremos profundizando con mayor detalle en las otras materias, en las otras cursadas. ¿Mm? Bueno, ¿de qué forma se transmite el texto bíblico? La primera, dijimos, era una tradición oral, netamente, nadie escribía nada, solo se transmitía de boca en boca. Hasta que se junta la tradición oral con la tradición escrita y ahora ya se pone en papel, válgase la expresión. Recuerden, ya vimos que la mayoría de elemento que se utilizó para escribir era o el papiro o el pergamino. No olviden eso. Pero vamos a ver que hubo otros elementos también donde pudieron haberse escrito el texto sagrado, ¿no? La historia de la escritura conoció en la antigüedad momentos cruciales para la correcta y fiel transmisión textual de los libros conocidos por aquel entonces. Evidentemente, hermanos, lo que ahora nosotros conocemos como alfabeto, como las grafías que utilizamos para hacer frases, ¿no es cierto? Para armar palabras, pues evidentemente en la antigüedad era muy complicado, ¿no? Porque eh, antes no era que, estaba la M, estaba la L, estaba la Z, estaba la ñ, ¿no? No, evidentemente no. Entonces decían, ok, ¿cómo poner casa, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo poner la palabra casa por escrito? Y en muchos casos, pues se dibujaba una casita, ¿no es cierto? Y más o menos se imaginaban cómo eran las casas de antes y decían, bueno, esto es casa. Más o menos, ya así se empezaba a fijar. El problema era cuando se tenía que fijar el tema de algo subjetivo, por decir, cómo describir algo que tenga que ver con el amor, por ejemplo, que es algo subjetivo. Y, y era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. Lo mismo sucedió al momento de poner por escrito el texto sagrado,
no es propósito de la clase explicar todo lo que pasó en esto, pero saben ustedes que la evolución de la escritura fue algo real, ¿no? Y que afectó incluso al texto bíblico. Porque ahora nosotros pensamos que los que escribieron en aquel tiempo las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, pues las escribieron así como nosotros las leemos en nuestras Biblias, ¿no? Con acentos, con signos de interrogación, con punto y coma, con punto y aparte, con letra mayúscula, letra minúscula. No, la verdad es que antes la escritura, ¿no es cierto? En el caso del texto hebreo del Antiguo Testamento, todo se escribía con consonantes. No existían las vocales, no conocieron las vocales. Es decir, que para escribir casa solamente se podía escribir la C y la S, porque no se conocía la A. Si yo quería escribir mar, pues era la M y la R, ¿no? O qué sé yo, cualquier otra palabra, todo se escribía con puras consonantes, puras consonantes. Los papiros o los pergaminos más antiguos están en consonantes, por eso se le llaman papiros consonánticos o documentos consonánticos, porque no estaban vocalizados. Entonces, si nosotros hoy queríamos leer un texto antiguo, pues va a ser muy difícil, porque si encontramos una C y una S, ¿qué quería decir? O casa o caso, por ejemplo, porque podía ser esas dos palabras, ¿no? Podría haber sido casa o caso. Bueno, esta fijación de las vocales lo vamos a ver en una clase. La vocalización se dio mucho tiempo después por un grupo que se llamaron los masoretas. Pero bueno, no me voy a adelantar. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo este proceso, hermanos, de escritura, pues también afectó al texto sagrado, ¿no? Bueno, en estos cambios críticos se coincide en el cambio de los materiales que se utilizaron para escribir la Biblia, ¿no? Pues sí, el texto sagrado. Entonces, pasamos de la tablilla de arcilla o de piedra al papiro. Pero como el papiro no duraba mucho, entonces se pasó al pergamino, que era de cueros de animales, ¿no? Que duraba mucho más. Entonces hay un cambio en los materiales, hay una, hay una evolución. Ya no se escribe más en tablillas de arcilla, porque era más incómodo y más impráctico, ¿no? Y ahora se escribe en pergamino porque dura más incluso que el papiro. Un cambio en el sistema de encuadernación. Porque antes, hermanos, si se escribía en papiro o en pergamino, este se hacía en forma de rollo. O sea, se hacían largas planchas, ¿no es cierto? Largas planchas de, de papel, diríamos, o del material donde se va a escribir. Se hacían largas planchas, ¿no es cierto? Entonces tenían que enrollarse, ¿no? A través de no sé si voy a decir bien la palabra, los uvelos, ¿no? Los uvelos eran los cositos estos que permitían era el palo a la mitad y con los cositos a los finales, ¿no? Que se enrollaban. Ese era un problemón, imagínate cargarte el rollo del profeta Isaías que medía, ahora les voy a decir cuánto medía el rollo del profeta Isaías, pues era muy difícil. Entonces, hay un cambio del rollo al códice. Resulta que el códice, como vamos a ver ahora, pues ya el rollo solamente se escribía en una sola cara, que eso lo hacían pues mucho más largo. El códice o libro que nosotros ahora conocemos, pues es mucho más práctico porque se escribe en ambas caras. Entonces, eso reduce. Imagínense, si nosotros deberíamos tener la Biblia en rollos todavía, pues incluso hoy, hermanos, ya el libro ha sido desplazado por el PDF.
Ahora ya no andamos cargando toda la biblioteca con los 1000 libros que tenemos en nuestras casas y ahora en un pendrive chiquitito tenemos todos los millones de libros que podamos tener. Entonces hubo también un cambio, una transición. Incluso, hermanos, hubo un cambio en el tipo de letra. Se empieza a escribir en los caracteres paleohebreos, que eran cuadrados. Antes la escritura era cuadrada. Tampoco hoy es propósito de la clase explicar a profundidad eso, pero era cuadrada las letras, ¿no es cierto? A caracteres ya griegos, donde se hacían de manera incluso cursiva, mayúsculas y minúsculas. Ya en los manuscritos griegos se usan mayúsculas y se usan minúsculas. Por eso algunos documentos se les llaman mayúsculos y a otros documentos se les llaman minúsculos, por el tipo de letra que utilizaron, ¿no? Entonces es una transición. De hecho, queridos hermanos, nuestra A, nuestra A, eh, no sé si les interesaría esto, pero voy a salirme un poquitito de esto. Pero solo para decirles un poco, tampoco quiero, porque no soy tampoco experto en esto, pero quiero enseñarles cómo se da la transición incluso de nuestros caracteres, ¿no? Acá, a ver, ay, ¿dónde estoy? Estoy acá. Ah, acá. Comparto, ¿ok? Bueno, solamente es un pequeño ejemplo que quiero decirles. En la antigüedad, ¿no es cierto? Había una divinidad dentro de la cultura cananita, o los cananeos, que ustedes van a escuchar mucho hablar de eso, ¿no es cierto? Van a hablar mucho de eso. Del Baal, ¿no es cierto? No sé si lo ubican. Bueno, Baal es una divinidad cananea que van a luchar mucho contra él los profetas Elías, Eliseo, etcétera, etcétera. Y entonces al dios Baal se le ejemplificaba de esta manera, más o menos, hermanos, que era una forma de toro, ¿no? Era una forma de toro. Este sería el cuerpo y este serían los cuernos, ¿no? Entonces, para describir o para escribir o para identificar al dios Baal, pues se usaba esta figura, ¿no es cierto? Un toro con unos cuernos. Bueno, esto fue evolucionando y resulta que alguien en algún momento empieza a escribir de manera diferente y usa el mismo signo para referirse a la divinidad, pero le baja un poco los cuernos. Oh, yo escribo re feo, hermanos, pero bueno, más o menos es así, ¿no? Entonces, eh, se empieza a distorsionar un poquitito, ¿no es cierto? Hasta que pasa más el tiempo, ¿no? Y alguien empieza a hacerle así. Y entonces nuestra letra A viene derivado de este símbolo, derivado de este símbolo. Muy bien, entonces solamente era para ejemplificar cómo el proceso de escritura pues también afecta al texto sagrado, ¿no? Eh, y, ¿ustedes están viendo mi presentación, hermanos? ¿O yo ya hice aquí una ensalada rusa? Sí, se ve. Gracias. Entonces hay un cambio, ¿no es cierto? Hay una transición ya cuando se pone por escrito todo el documento en materiales, en sistema de encuadernación, en tipo de letra. Israel, hermanos, era un pueblo que conservaba fielmente y de forma oral, como lo he repetido hasta el cansancio, todos los acontecimientos que iban sucediendo en su camino por la historia, porque Israel
Una de sus características es su identidad nacional. Ellos son re nacionalistas. A nosotros no nos gusta mucho, ¿no es cierto? Ser nacionalistas, pero a ellos sí. Sin embargo, cuando ellos tienen contacto con las grandes culturas, como lo vimos ahora, ¿no es cierto? De la cultura cananea, fíjense ustedes, hermanos, aquí en el mapita, aquí está todo lo que era la Palestina, ¿no es cierto? Aquí donde está el cursor, esto es todo lo que era la Palestina. Aquí está Egipto, ¿no es cierto? La península arábiga, aquí está igual la península del Sinaí, Alejandría, Jerusalén vendría a estar por acá, ¿no es cierto? Más o menos. Este, pero antes de que se convirtiera en tierra sagrada, todo esto era cultura cananea. Esta es la tierra ¿cómo se llama? Que Dios les da al pueblo de Israel para poseer, ¿no? Pero antes de que los israelitas entraran a poseer la tierra prometida, y esta tierra prometida estaba instaladas las distintas culturas, ¿no? Los heteos, los jebuseos, los fereceos, los cananitas, los filisteos, todas estas culturas ya estaban antes. ¿Qué hacían ellos, hermanos? Pues sí, que tenían los cananeos, los fenicios, los egipcios, específicamente durante el periodo de la monarquía, fue cuando se empieza a tomar en serio, pues la forma en que ellos escribían. Ellos estaban más adelantados. Entonces, la influencia cananea para escribir, pues se hace presente, ¿no? Y se empiezan a adoptar muchos de los símbolos, de las costumbres, de las culturas en el pueblo de Israel. Mucho, mucho. Por eso el gran problema que tendrán los israelitas durante toda su época, pues es que ellos van a estar adorando eh, a la mañana adoran a Yahvé, a Jehová, al Dios verdadero, y por la tarde adoran a Astarot, a Astaret, a Baal. Por un lado van a los templos a adorar al Señor y por el otro, en los patios de sus casas tienen esculturas o tienen estatuas de los dioses paganos. En fin, la influencia que tuvieron las culturas paganas sobre Israel influyó no solamente en la cuestión religiosa, sino también en la cuestión social. Entonces, solamente para ejemplificar cómo se transmitió, las formas en que se transmitió las ideas, los pensamientos, pues empezamos primero, ¿no? Con la escritura cuneiforme que se le conoce, mesopotámica, donde se usaban en aquellas épocas las tablillas de arcilla. Por eso es que encontramos en muchos, todavía en museos y demás, escrituras establecidas en arcilla, ¿ja? Porque primariamente o antiguamente se escribía así. No tenemos idea, hermanos, porque no hay una tablilla de arcilla donde haya un texto sagrado, de un texto de la Biblia. No sabemos si alguien escribió algún relato de Abraham, de Isaac, de Moisés, de los jueces, de Gedeón, de todos ellos, no sabemos, porque no existen. Y es muy probable que no exista, es muy probable que haya sido, que alguien haya escrito algunos rasgos, algunos caracteres, algunos símbolos, ¿no? De acuerdo a la escritura que tenían en aquel tiempo, pero no, pues o no se han descubierto hasta la fecha, ¿no es cierto? O se perdieron en el tiempo. La tablilla, al ser muy frágil, pues es muy común de que se haya quebrado y por eso no las tengamos. Así que bueno, no sabemos si hubo texto sagrado nuestro que se haya puesto en tablilla de arcilla y después se pasara al papiro. No lo sabemos, porque no hay evidencia arqueológica al respecto. Bueno, después se hizo la transición, como dije, del papiro al pergamino. Esta transición se hace en la época persa, ¿no? En el imperio persa, y coincide principalmente en este periodo, ¿no es cierto?, de
imperios, tanto del babilónico como del persa, donde la Biblia empieza ya a pensarse que los escritos que se están teniendo son literatura sagrada. Evidentemente se elige escribir esta literatura en pergamino, por lo que les comenté, el pergamino es mucho más durable porque era hecho en cueros de animales, pieles de animales, y el papiro en ambientes húmedos pues se desintegraba más fácilmente con el paso del tiempo. Luego pasamos de estos elementos a las formas. La escritura en volumen o rollo de papiro era mucho más cómoda que la escritura en la tablilla del barro. Imagínense tener que cargar, no sé, 10,000 tablillas de arcilla donde está redactado el texto sagrado, pues no, era muy, ¿cómo es? Nada práctico. Entonces fue más cómodo hacer el rollo, ¿no? Escribir en rollo y enrollarlo y llevarlo. Bueno, ya está aquí lo que les dije, el papiro se deterioraba con el tiempo en regiones húmedas por el material con el que estaba hecho, pero en la época anterior al exilio babilónico, los rollos eran generalmente de papiro, conforme al uso egipcio. En el periodo persa, los judíos adoptaron la lengua y la escritura aramea. Los persas fueron genios en cuanto a la escritura, ¿no? Recuerden que Esdras, no, bueno, sí, Esdras se crió en el Imperio Babilónico, pero Nemías era persa, o sea, se crió con toda la cultura persa, ¿no? El Nemías, el personaje que nosotros tenemos en la Biblia. Por entonces, perdón, hermanos, perdón. Salud, dinero y amor, dicen en mi tierra. Ahora estoy necesitando plata nomás. Bueno, y entonces para esas épocas, hermanos, pues evidentemente ya se deja a un lado más el papiro y se utiliza el pergamino como una opción mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Entonces pasamos de la tablilla de arcilla al rollo, ¿no? Al rollo, al volumen. Y un ejemplo de esto, hermanos, lo tenemos en esto que aparece en sus pantallas. Esto que está ahí es básicamente el rollo del profeta Isaías que se encontraron en las cuevas de Qumran. Ajá. Este es uno de las maravillas del texto sagrado, porque resulta que este texto, hermanos, tiene más o menos 2,000 años de antigüedad, ¿no es cierto? Tiene más de 2,000 años de antigüedad que están viendo en sus pantallas. Mide 7,6 metros de largo, o sea, es el texto más grande de la Biblia, ¿no es cierto? Este, y ¿cómo se llama? Este ejemplar, lo maravilloso que tiene, hermanos, es que dice exactamente lo mismo que aparece en nuestras Biblias. Exactamente lo mismo. Lo que hoy nosotros leemos, ¿no? En cualquier Biblia que ustedes tengan a la mano, hablando del profeta Isaías, dice exactamente lo mismo que este rollo que tiene más de 2,000 años, que fue encontrado en las cuevas de Qumran, en estas vasijas, ¿no es cierto? Aquí fueron encontrados muchos rollos, muchos rollos, pero el que se encontró de manera intacta, casi, si se dan cuenta, está en perfectísimas condiciones. Es el rollo del profeta Isaías. Este, y eso nos da la confiabilidad de que
las copias que nosotros, las traducciones de las copias que nosotros tenemos son fieles. O sea, son textos que se han venido copiando de manera fiel durante todo este paso del tiempo. Y entonces en Jerusalén, hermanos, cuando se encuentran estos rollos de la cueva de Qumran, los rollos del Mar Muerto, que también se le conocen, se construye esto que está aquí, que se llama el Santuario del Libro. El Santuario del Libro, donde acá, si se dan cuenta, este es lo que le decía el uvelo, ¿no? El uvelo, que es las partes del extremo del rollo. Este es un uvelo y aquí se exhibe una copia, porque el original está guardado, hermanos, con 20,000 llaves y demás. Es, su costo es invaluable, no han podido valuar. Si alguien dijera, yo vengo a comprar el rollo del profeta Isaías que se encontró no hay precio, nadie le ha podido poner un precio a esto, ¿no es cierto? Nadie. Y entonces se exhibe aquí una copia, ¿no es cierto? Acá tiene una forma como de los rollos antes que usaban, que Jesús usó. Y bueno, se exhibe, este es un museo donde se exhiben la gran cantidad de los manuscritos o de los rollos que se encontraron en el Mar Muerto. La verdad que es fascinantísimo, es fascinante porque a través de estos rollos se ha constatado que las traducciones que nosotros tenemos del texto bíblico son fieles. Estos no son los originales, quiero decirles. Este rollo que está aquí no es el que escribió el profeta Isaías, no, porque eso se perdió. Este rollo que se encontró aquí fue escrito por los que vivían en esa zona. Muchos dicen que eran los esenios, ¿no es cierto? Los qumranitas se les llama, pero que ellos tuvieron otras copias más antiguas para transcribir. Este, pero no, este no es el rollo que escribió el primer Isaías, el segundo Isaías, el tercer Isaías. La verdad es fascinante, vamos, es maravilloso, es lindo saber cómo Dios de manera sobrenatural ha preservado el texto sagrado. ¿Ok? Muy bien, vamos a tomar un receso. Antes de irnos al receso, quiero preguntar si hay alguna duda, algún comentario. Si voy muy rápido, díganmelo. Sé que puede ser mucha información para ustedes. Por favor, no se desesperen, no se desesperen. Es una introducción y como introducción yo tengo que abarcar todos los elementos que puedan existir en el texto sagrado. Tal vez ahora a ustedes no les haga sentido, tal vez ustedes sientan que les estoy hablando en chino, en arameo, en griego, en chino mandarín, pero conforme vayamos avanzando en las materias, usted va a decir, ahora entiendo. Ahora sé por qué esto. Ahora sé por qué lo otro, ¿no? Este, a veces pensamos que la Biblia solamente es algo tan facilito, ¿no es cierto? No le damos mucha importancia al texto bíblico, pero ya cuando nos metemos a profundizar decimos, wow, creo que esto era más de lo que yo pensaba. Pero bueno, bendecimos a Dios por estar en el seminario, bendecimos a Dios por esta oportunidad de ir aprendiendo un poco más del texto sagrado, pero la idea es que ninguno de ustedes se desespere, ¿no? Que para entrar al reino de los cielos, pues no, Dios no les va a hacer examen de esto. El profesor de historia de la Biblia sí les va a hacer examen, pero Dios no les va a hacer, entonces quédense tranquilos con eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Un pequeño comentario. Sí, Tati, Eh, adelante. en la clase de ética cristiana, estoy aprendiendo de que las personas, los seres humanos, no evolucionamos. Evolucionó la tecnología. Entonces me quedó eso cuando usted dijo que evolucionamos, me quedó como ahí medio en la evolución. Sí, no, Evoluciona todo, pero nosotros no. el ser humano no viene producto de la evolución.
está claro. Somos creados por Dios, ¿no es cierto? No somos producto de la evolución, ¿no es cierto? Este, bueno, algunos evolucionamos mal porque yo tenía pelo antes, ahora ya no tengo, y seguro es por eso, pero no evolucionamos los seres humanos. Evoluciona todo aquello que tiene que ver con nuestro entorno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestro, por eso les decía, antes, eh, yo me acuerdo que los teléfonos de antes eran cuernos, ¿no? Todavía vemos que eran como esas cosas ahí que se colgaban. Hoy no, hoy son otra cosa. La vestimenta misma, vean las fotos de sus abuelitos, cómo se vestían, y hoy ya es muy diferente, ¿no? O nosotros mismos, vean las fotos de cuando éramos más jovencitos, cómo nos peinábamos. Y hoy nos da una risa diciendo, Dios mío, pero era la moda, ¿no? Entonces, esos cambios evolutivos también se ven en el texto sagrado, porque en el texto sagrado vemos que, por ejemplo, hay costumbres antiguas que ahora nosotros no entenderíamos. Por ejemplo, les doy un ejemplo de cómo evoluciona esa situación. Antes, para demostrarle la lealtad a otra persona, este, se oye feo, se oye raro para nosotros, pero así era, que quieren que les diga, este, se ponía la mano en el órgano masculino de la persona, o sea, se tocaba el pene o los testículos de la otra persona, ¿no es cierto? Entonces, eso era el signo de decir, yo te soy leal, te soy fiel y yo voy a cumplir mi palabra. Esto es lo que vemos cuando el criado de Abraham, cuando Abraham manda a buscar esposa para su hijo Isaac, el texto bíblico dice, y puso la mano en el muslo de Abraham, el criado, ¿no es cierto? Y le dijo, yo lo voy a hacer. Esa expresión, evidentemente, en nuestras traducciones, pues no, ni siquiera pensaríamos que dijera algo así. Pero poner la mano en el muslo, pues era eso, era esa costumbre, ¿no es cierto? Que en aquel tiempo, pues no era nada raro, no era. Hoy, si me ven a mí haciendo eso con otra persona, este, me denunciarían, me sacarían el ministerio, dejaría de ser pastor, etcétera, 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 ¿no? Porque evidentemente las costumbres van cambiando. Entonces vamos a ver en el texto bíblico muchas costumbres muy antiguas, ¿no es cierto? Muy antiguas, que evidentemente hoy nosotros ya no las comprenderíamos como tal. Eso es lo que cambia, eso es lo que evoluciona, ¿no? La escritura, pues ni se diga, mucho más, mucho más. ¿Alguien más? Ahora lo que el pastor dice lo que el pastor dice que evolucionamos, pero nuestra manera de pensar no biológicamente, no tenemos una evolución biológica, sino Eh, nuestra manera de pensar. Querido amigo, casi no te escuché, mi querido Francisco. No sé si es mi problema yo de mi audio. No, lo que le decía es que Ah, ahí. evolucionamos en nuestra manera de pensar, no biológicamente. Ah, claro, sí, sí, exactamente. Sí, biológicamente no, porque entonces pensaríamos que venimos de la evolución de las especies, como la teoría darwiniana, ¿no es cierto? Este, no, cambiamos, sí, nuestras cosmovisiones, nuestras relaciones, nuestras formas de relacionamiento cambian. No es lo mismo cómo se relaciona un mexicano y un argentino. Díganmelo a mí. Eso sí, evoluciona. ¿Ok? Bueno, 10 minutitos de receso, hermanos y hermanas, y volvemos a la clase.